Buenos días, amada iglesia. Es un gozo y un privilegio estar hoy con ustedes compartiendo la palabra. Vamos a disponer nuestro corazón y pedirle que sea Dios hablándonos. Inclina tu rostro, por favor. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos permites unirnos, Señor, en un mismo espíritu, para que seas tú, Señor, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, Padre, que seas tú claramente hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy terminamos esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde va a hablarnos de la vida cristiana como fruto de la unión con Cristo. En estos dos últimos capítulos que vamos a tocar hoy, Pablo va a cerrar su carta presentando los aspectos prácticos de la vida cristiana. He dividido esta porción de esta carta, que va del capítulo 3, versículo 5, al capítulo 4, versículo 6, en tres puntos importantes, tratando de extraer el pensamiento principal que el apóstol Pablo quiso dejarnos. Pablo está convencido que la mejor manera de ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios es cuando reflejamos en nuestra propia vida ese obrar del Espíritu Santo. Y no solo un conocimiento profundo de las Escrituras, como muchos religiosos en el tiempo de Pablo. En primer lugar, Pablo va a abordar mostrándonos cómo debe ser la nueva vida en Cristo. Esto lo va a abordar en el capítulo 3 del verso 1 al verso 17. En un segundo lugar va a hablarnos acerca de la conducta apropiada de los miembros de la familia cristiana, del verso 18 al capítulo 4, verso 1. Y por último nos va a hablar acerca de la vida de oración del creyente y su testimonio mediante la vida y el habla. Capítulo 4 del verso 2 al verso 6. Pero vamos a entrarnos ya al pasaje en el primer punto, que es la nueva vida del creyente. Aquí Pablo va a hablarnos acerca de la santidad del creyente. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, verso 6, que en el momento que la salvación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que ya no sirvamos más al pecado. Pero esto debe hacerse, dice el apóstol, real en nuestras vidas, como una manera práctica. Ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Ciertamente, como creyentes hemos muerto respecto a la paga del pecado, pero el poder de este aún permanece fuerte y sabemos que nuestra carne es débil. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer morir el pecado rindiéndonos al Espíritu Santo. Alguien dijo que el pecado es como un monarca destronado que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero que se empeña en debilitar y en destruir a sus antiguos súbditos. El pecado aún tiene fuerza, nunca lo olvidemos, queridos hermanos, y lograr vencerlo requiere del poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, hacer morir el pecado no es una opción en la vida cristiana. Cuando Pablo dice hacer morir lo terrenal en vosotros, se está refiriendo a eliminar todo lo que en la vida del creyente sea contrario a la santidad. El apóstol cita una lista no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. Sígueme ahí en el capítulo 3, vamos a leer del verso 5 al verso 7. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis
en otro tiempo cuando vivías en ellas. En primer lugar, Pablo menciona la inmoralidad sexual. Pablo expuso abiertamente estos pecados y nos dijo que deberíamos colocar a nuestra carne, a la parte física de nuestro cuerpo, en el lugar de la muerte. Después hace referencia a la impureza. Este término incluye pensamientos, palabras, miradas, gestos, actitudes y bromas que hacemos. Es decir, la forma en que expresamos nuestro sentido del humor. A veces esas bromas de doble sentido en el trabajo, en casa o en el barrio. Pablo sigue en su lista las pasiones desordenadas, continúa con los malos deseos y finaliza la lista con la avaricia, que es idolatría, dice. Aquel que está dominado por la avaricia siempre siente que debe tener más. Y es que es una forma de idolatría porque implica buscar la satisfacción en las cosas terrenales en vez de buscarlas en las celestiales. Pero luego en el versículo 8 leemos: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol ahora nos habla de los hábitos que nosotros tenemos y que tenemos que quitarnos de nuestra vida. Así como nos quitamos un traje, dice el apóstol, o un vestido. Pablo está pidiendo a los creyentes que se despojen de esas antiguas prácticas. Dice hacer morir lo terrenal. Es decir, que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos asimilado como un ropaje viejo cosas que no solo han contaminado nuestra mente, sino también nuestro corazón. Cosas que nos han hecho tener actitudes equivocadas. Y Pablo está pidiendo, despójense de esas antiguas prácticas. De la misma manera que cuando nosotros nos quitamos una ropa vieja y sucia, esa ropa no se lava, sino se tira, se bota el tacho de basura. Y eso es lo que está queriendo expresar el apóstol en esta parte de su carta. También nos dice el pasaje: palabras deshonestas de vuestra boca. Quiten de vosotros todas esas palabras deshonestas. El cristiano no debe hablar cosas ordinarias, groserías e inclusive palabras ofensivas, obscenas. No podemos creer que haya creyentes que disfruten con ese vocabulario y que se permitan ese tipo de conversación. Esa forma de expresarse dice mucho de lo que hay en nuestro corazón. Por eso que en el verso 6 del capítulo 3 de Colosenses, el apóstol dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre sus hijos si seguimos practicando, si seguimos llevando una vida así. Romanos 8, capítulo 13 también nos dice el apóstol: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo no solo nos exhorta a hacer morir lo terrenal, es decir, todas aquellas cosas terrenales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, sino que también nos insta a vestirnos de un nuevo ropaje. Sígueme ahí en el verso 10, dice: y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cristiano debe estar siempre bien vestido. El apóstol nos muestra que aquí hay un ropaje, el ropaje de los hijos de Dios, de que muestra su nueva naturaleza. El quitarse una ropa no es suficiente. Es aquí donde creo que muchos de nosotros, los cristianos, nos quedamos.
solo haciendo morir lo malo en nosotros, solo llevando una vida moral correcta. Pero nos olvidamos de vestirnos del nuevo hombre. Y Pablo nos dice que debemos vivir en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza, por el poder de su Espíritu Santo. El cristiano debe estar siempre bien vestido. ¿Cuánto hemos visto esos grandes desfiles de moda donde se muestran las mejores ropas del mundo, donde están los mejores diseñadores? Pablo nos dice que el cristiano viste la mejor ropa del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque es conforme, dice el verso 10, a la imagen del que lo creó. Nosotros estamos vestidos, tenemos un ropaje que es conforme a la imagen de quien nos creó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Pablo va a señalar aquí del verso 12 las ropas específicas que deben estar incluidas en el vestuario de todo hijo de Dios. Es decir, estas ropas que nos muestra Pablo deben estar siempre en nuestro closet, en nuestro armario. Ese es el tipo de ropa con la que siempre debemos vestirnos. Y dice, verso 12, vestidos pues, y empieza a mencionar cuál es el ropaje maravilloso que Dios nos ha dado. Como escogidos de Dios en primer lugar, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el verso 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero mira lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, en esta coyuntura donde el temor ha invadido el corazón de muchas personas, Dios nos muestra que como hijos de Dios, la palabra de Cristo debe abundar en nosotros para poder, dice, enseñar y exhortar unos a otros en sabiduría. Dios nos ha llamado a que nosotros podamos animar, podamos enseñar a todas estas personas que el miedo y el pánico está invadiendo sus corazones, a todas estas personas en este tiempo que están perdiendo toda esperanza. Son tiempos difíciles, pero que Dios nos llama como hijos de Dios a poder ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Si estos elementos, dice Pablo, que está citando, están presentes en nuestra vida, entonces usted y yo vamos a poder formar parte de los escogidos. Es más, usted y yo somos parte de los elegidos, elegidos de Dios. Y no hay otra ropa, querida iglesia, queridos hermanos, que podamos usar, porque Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo, que es conforme a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, yo te voy a pedir que escribas ahí un grande amén. Escribe ahí en estos momentos. Quiero leer ahí un amén. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y yo añado, y con las manos escribimos para salvación. Si la palabra de Dios te está animando, te está confortando, pon amén. Amén ahí. Un segundo punto que Pablo va a tratar en esta carta, hemos dicho, la conducta apropiada para los miembros de la familia de Dios. Aquí lo va a abordar del verso 18 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 1. Pablo a continuación va a tratar el tema de esta conducta apropiada que debemos tener como miembros de la familia cristiana, donde
va a hablarnos ahora de la santidad en el hogar. En un primer punto, Pablo ha hablado de la santidad en el creyente. Ahora va a hablar acerca de la santidad en el hogar. Dios considera el hogar como una fuerte y enorme importancia en la vida cristiana. La unidad familiar fue dispuesta por Dios para la preservación de mucho de lo que vale la pena en la vida. Según se va prestando menos y menos atención al hogar, tanto más rápidamente se va a ir deteriorando la familia en nuestra sociedad. Pablo nos enseña cómo Dios ha dispuesto la vida en el hogar como un medio para desarrollar cualidades espirituales. De modo que la idoneidad para el liderazgo que uno tenga en la iglesia surge de su carácter probado en el hogar. Vamos a leer ahí en el verso 18. Pablo continúa diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ya se ha hablado, se ha considerado este asunto en varias oportunidades. Lo que el versículo 18 menciona aquí está relacionado con el orden que debe existir en el hogar. El propósito aquí no es tener un marido que intimide. No creemos que Dios tenga la intención de que una esposa se someta a un marido no creyente que la obligue a hacer cosas contrarias a su vida y relación con el Señor. Por ejemplo, si la somete a un trato violento, ella no puede ser rebajada en su propia dignidad como mujer y como cristiana. Hay un límite y la Escritura lo marca ahí. Ella se debe someter como conviene al Señor. El versículo 19, para equilibrar la balanza, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El marido que ama a su mujer es aquel a quien la esposa ha de someterse. En otras palabras, para que una mujer le sea fácil someterse a su marido, este va a tener que amarla y no ser áspero con ella. Pero ella no debe ser, también nos dice el apóstol, la que ejerza la dirección de la familia. Más bien debe alentar al marido, debe alentar al esposo a que tome a su cargo esa responsabilidad del hogar. En el verso 20, Pablo va a hablar de los hijos y relación con sus padres. Dice: hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo sé que hoy nos están viendo jóvenes, adolescentes, y hoy Dios les dice a ustedes que son hijos: obedezcan a vuestros padres en todo. Subrayen eso en su Biblia, por favor, en todo. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Además de obedecer, los hijos deben también honrar a sus padres durante toda su vida. El verso 21, el apóstol habla también de los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y es que a veces los padres tenemos una conducta dictatorial en vez de una capacidad de dirección y de instrucción. Verso 22, Pablo da instrucciones a aquellos que somos empleados y que tenemos un jefe. Dice: esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Este fue el consejo de Pablo en una sociedad que aceptaba la esclavitud. Pero nosotros tenemos que contextualizar el pasaje para estos tiempos, y aquí Pablo lo que está diciendo: empleados, obedezcan en todo a vuestros jefes terrenales. Eso es lo que está aconsejando. No sirviendo, dice, al ojo. En otras versiones se traduce: no para ser vistos, o no solo cuando ellos os estén mirando,
contiene la idea de que uno no debe trabajar con la mirada puesta en el reloj. Más bien deben mantener su mirada en Cristo, porque Él es a quien nosotros servimos. Esa es la forma en la que habría de afrontar el trabajo, querido hermano, querido amigo. Muchos cristianos hablan de su dedicación al Señor y de sus deseos de servirle, pero son perezosos, por ejemplo. Con toda sinceridad, si usted es perezoso en su trabajo, usted no está dedicado ni consagrado a Jesucristo. El versículo 22 dice, con corazón sincero, temiendo a Dios. La idea aquí es no temer al jefe terrenal, sino a Dios. Verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hacedlo de corazón, es decir, de lo más profundo de nuestra alma. Si usted no puede hacer algo con entusiasmo, con ánimo para el Señor, indiferentemente de lo que sea, no debe estar haciéndolo. Esto se aplica a todo lo que tú hagas. Pablo añade en el verso 24, dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Puede que usted no tenga que rendir cuentas a su jefe, que Él no sepa si usted cumple bien con su trabajo, si está saliendo a la hora que debe salir, pero el Señor sí lo ve. Y usted tendrá que responder ante Él. Usted está unido a Él, le pertenece a Él, por lo tanto tendrá que dar cuenta de su vida ante Él. Por eso que cuando hay un buen cristiano con un buen testimonio en un trabajo y el jefe lo ve, pues no solo agradece, sino dice, cómo quisiera tener más trabajadores como usted. Y es una tremenda bendición, es un tremendo testimonio. Vamos terminando. El tercer punto de nuestro bosquejo, dijimos, es la vida de oración del creyente y su testimonio mediante la vida y el habla. Ahora en estos versículos el apóstol presenta 3 áreas más de la conducta cristiana que son importantes. Ellas son la oración, nuestra vida pública y nuestra conversación. El capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Estas 2 palabras van juntas, perseverad y orar, y son muy importantes. Recordemos la experiencia de Nehemías, cuando el enemigo trató de detener la obra de reedificación de los muros que Dios le había encomendado a Nehemías en Jerusalén. Él no se dio por vencido, ni clamó diciendo, mira, hay mucha oposición, no vamos a poder continuar con la tarea. No. Nehemías capítulo 4, verso 9, vemos lo que Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios y por la culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que Pablo está queriendo expresar en esta porción cuando dice orad, velad y orad. En cierta ocasión un predicador dijo que cuando un agricultor ora pidiendo una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con un azadón en su mano. Y si usted está orando acerca de alguna cosa, cualquiera que sea, entonces usted tiene que ocuparse activamente en aquello por lo cual está orando. Es como una espera activa a la respuesta de Dios. Y de eso está hablando el apóstol Pablo en esta porción, cuando dice velad y orad. Y este versículo concluye con acciones de gracia. Debemos expresarle a Dios siempre nuestro agradecimiento, porque Él oye, porque Él contesta nuestra oración. Quizás no será la respuesta que esperábamos, pero Él la responde. Por eso que en el verso 3 y el verso 4 dice,
orad también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. Recordamos que Pablo estaba preso cuando escribe esta carta. Pablo dice, orad también al mismo tiempo por nosotros. Pablo rogó que no se olvidaran de orar por él, por el siervo. No dejen de orar por nosotros, dijo. Y es lo mismo que yo te quiero expresar, amada iglesia. No dejen de orar por sus pastores. ¿Para qué? Para que se abran puertas para compartir la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo en estos tiempos tan difíciles. Pero damos gracias a Dios que en estos tiempos muchas personas están con el corazón más sensible de escuchar su palabra. Y es por lo cual no debemos de dejar de orar por los siervos, por tus pastores que Dios te ha dado aquí en la iglesia. Nosotros consideramos cada aspecto de nuestro ministerio como una puerta y le pedimos a Dios que mantenga las puertas abiertas, así como oraba Pablo, para seguir compartiendo su palabra. Ahora por medio de las redes. Y damos gracias a Dios por ello. Porque cuando íbamos a pensar, como decía el pastor Jesús, que un domingo nos podrían ver más de 2,000 personas en un servicio. Ahora por las redes es posible poder llegar y muchas puertas se pueden abrir. Ahora que se están haciendo servicios por las redes. Yo me sorprendo en mi reunión de la red que tengo, 2 personas de Estados Unidos se conectan. Y nosotros podemos estar discipulando personas de diferentes partes, no solo del país, sino del mundo. Se conectan del norte, se conectan de la selva. Y damos gracias a Dios. En el servicio del domingo pasado se conectó una persona, por ejemplo, de Argentina. Y daba gracias a Dios por la palabra que se estaba dando. De eso está hablando Pablo. Que no dejen de orar por sus pastores para que se abran puertas. Que no dejen de orar por sus líderes que están haciendo la obra en las redes, en los ministerios, para que Dios siga tocando corazones. El verso 5 dice también, vamos acabando, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Este es un consejo muy significativo. Andad sabiamente. El Hijo de Dios tiene hoy una responsabilidad ante el mundo. Como hijos de Dios, no debemos ser imprudentes. Y a ese consejo le sigue uno muy práctico. Dice, aprovechando bien el tiempo. Esté usted pendiente de las oportunidades. Y cuando surja alguna, tiene que orar para que el Señor le guíe. No importa el lugar. Tampoco impongamos nuestra conducta, nuestra forma de pensar a nadie. Simplemente oremos y pidémosle al Señor que Él abra puertas y Él las abrirá. Hay que orar mucho antes de cruzar por una puerta abierta que Dios esté abriendo. Y dice, para terminar, el apóstol, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra versión traduce que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. Hay muchas personas a quienes, como sucede con la comida, se les pasa el punto de sal. Hay personas que hablan en borrador y después la pasan en limpio. Hay personas que primero hablan y después piensan y hieren. Y de eso está hablando Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que no sean críticas, sarcásticas. Recordemos el consejo, que sea una conversación con gracia, dice sazonada como con sal. Un hijo de Dios debería tener una conversación que disuada del mal, que lo impida en vez de promoverlo.
Debemos también ser entusiastas. Y el consejo tiene un buen motivo. Dijo Pablo, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Van a haber muchas personas que van a querer debatir, que van a querer discutir. Y nosotros no debemos de caer en eso. Debemos ser prudentes. Debemos siempre lidiar la paz. Dios hoy, con este mensaje, quiere hacernos unas preguntas a nuestro corazón. Dios hoy nos pregunta cómo está nuestra vida de santidad como creyentes. ¿Cómo está nuestra vida de santidad en nuestro hogar? Si eres padre, si eres madre, si eres esposo, Dios nos pregunta, ¿estamos amando a nuestras esposas? Si eres esposa, ¿te estás sujetando a vuestro marido? Si eres hijo, Dios te dice, ¿estás obedeciendo a tu padre en todo? Si eres padre, ¿no estás haciendo enojar a tus hijos? Y si eres empleado, trabajador, ¿estás obedeciendo a tus jefes? Si vivimos así, dice Pablo, recompensa recibiremos del Señor, porque a Cristo servimos. Pero yo quiero terminar haciendo un llamado a todos aquellos que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el primer punto, que todo hijo de Dios tiene un ropaje con el que tiene que vestir, un ropaje que lo identifica. Y déjame decirte, querido amigo, amiga que nos escucha y que todavía no has aceptado a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo, Dios te viste de ese ropaje y ese ropaje te permite entrar en el reino de los cielos. Quiero citarte para terminar Mateo 22, donde encontramos la parábola de las fiestas de la boda. El verso 2 dice así, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servía, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios hoy está llamándote. Dios hoy está tocando tu corazón y quiere que sea uno de esos pocos escogidos. Hoy yo te animo a que te puedas vestir de ese ropaje, que puedas tomar de ese ropaje que solo Cristo Jesús te lo puede dar cuando le entregas tu corazón. Y si hoy quieres hacerlo, hoy yo te invito a que hagas esta oración. Vamos a orar. Dile así, si tú quieres aceptar a Cristo, dile, Señor Jesús, hoy yo te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, para darme una vida mucho más excelente. Perdona mis pecados y permíteme despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Ese ropaje que es según la imagen tuya misma, Dios. Hoy yo te pido que entres a mi vida y me permitas vivir en esa santidad que solo se puede lograr con el poder de tu Espíritu Santo. Que me permitas ser santo en toda mi manera de vivir, que me permita ser santo en mi hogar, en mi casa, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado. Hoy Dios te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, te felicito. Dice la palabra que el Espíritu Santo entró a tu vida. ¿Quieres un mensaje? Queremos saber, escribe un mensaje. Quiero saber si hiciste esta oración. Queremos contactarnos contigo y también hacerte llegar un presente. Te damos gracias. Que Dios les bendiga.